El precio del barril del petróleo cayó con el coronavirus y esto ha elevado también el riesgo país. De acuerdo con la Agencia Internacional de Energía, esta repercusión marcará el desarrollo del 2020. En la siguiente entrevista vamos a evaluar cómo afrontar el futuro económico de nuestro país y del mundo tras esta epidemia. Los protagonistas de la noticia en Notimundo. Así es, vamos a analizar la incidencia del coronavirus desde la perspectiva económica. No queremos menoscabar por nada del mundo la importancia médica que tiene esto y las lamentables muertes que se han producido en el mundo y que ojalá no se produzcan en nuestro país. Pero a más de ello, que tenemos que lamentar y protegernos todos los ecuatorianos, esta epidemia que se está extendiendo por el mundo va a traer consigo problemas y complicaciones económicas. Está con nosotros el ingeniero Eduardo López, exministro de Energía y empresario de la industria petrolera. Ingeniero López, bienvenido a Notimundo. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Freddy, María del Carmen y a todos los radioescuchas. Un gran placer estar aquí con ustedes. Gracias por su tiempo, ingeniero. Usted que no solamente está en el Ecuador, sino en varios países con la bandera ecuatoriana a través de su empresa, sabrá decirnos cómo mira usted la incidencia económica del coronavirus, haciendo esta aclaración previa de que el tema médico, por supuesto, es lo más importante de la vida humana. Con mucho gusto. Bueno, quisiera decir desde lo global, mirando desde lo global a lo local y luego vamos a hacer en sentido inversa del local a lo global. En lo global vemos efectivamente que hay un impacto y ese impacto económico no solamente por la afectación del consumo de derivados, sino la paralización de industrias, especialmente en la China. Ustedes conocen, solamente para el mercado chino hubo una caída de 3 millones de barriles de petróleo por día que dejaron de importar. A nivel mundial. Solo China, ¿no? Es un 20% más. O sea, de lo que importa China en todo el mundo. 14 millones de barriles que consume China dejaron de importar 3 millones. Para tener una idea del impacto que tuvo solamente para un país y para sus industrias, porque más allá del precio es de la afectación y la paralización de muchas industrias que dejan de producir. Hoy por hoy están buscando incluso ellos mismos productos de insumos médicos en otros lados donde han vendido muchos mercados para poder atender su mercado. Y esto porque China es el segundo consumidor de petróleo en el mundo, por eso llega a afectar de esa forma. Eso por un lado. Y de otro lado, también es que no le llaman todavía, están en una alerta que podría ser una pandemia, el hecho de que el virus está ubicado en varios países, en varios continentes, y eso sí puede generar una mayor preocupación y mayor caos, no solamente en la parte social, humana, sino también en la parte productiva, porque vemos medidas que están tomando de dejar de movilizarse, las movilizaciones masivas, ciertas medidas que corresponden para evitar esta propagación del virus, ¿no? Es decir, hay un efecto psicológico, hay un efecto médico de la salubridad humana y de otro lado un impacto a las industrias y por supuesto a las economías. Lo que demore en resolverse y de manera responsable cada uno de los gobiernos en atender estas problemáticas, eso también va a incidir en el precio. Pero paralelamente, en lo global, los bancos centrales, que son los que reactivan y de alguna manera están llamados para ello, mirar cómo controlar sus economías. Ya ha habido iniciativas de Banco Central de Japón hasta Inglaterra y especialmente la Reserva Federal de Estados Unidos mirando de que podrían intervenir también para reducir las tasas de interés y de esa manera, de alguna manera, sopesar la caída de precio. Claro, es enorme, ¿no? Es enorme Y otro factor que hemos visto, que la OPEP, en este caso un país importante como es Arabia Saudita, está convocando a sus miembros, incluso a los no miembros que son parte de esta organización. En este caso a Rusia le han invitado a que sea parte, obviamente no es miembro aún, pero de manera pasiva contribuye con las decisiones para ver si van hacia una reducción que disminuya la producción. Rusia todavía no ha dado una respuesta positiva, pero ya hay una fecha, parece que sería entre el 3 y 5 de marzo, que se reuniría la OPEC otra vez para definir un recorte. Esto es desde lo global. Yendo a lo local, por supuesto, el impacto al país es significativo porque ya veníamos con un déficit y si sumamos a esto la caída de precio genera pues menores ingresos para el Estado. Lo preocupante, ingeniero López, es que el precio del barril del petróleo esté por debajo de lo presupuestado. A eso iba, ¿no? Entonces tú tenías por un lado que había un déficit fiscal y de otro lado que el presupuesto de $51 más o menos
que es lo que se había presupuestado, pues hoy tenemos un precio que repuntado hoy como $47, ¿no? Hubo una repunta ligeramente por este anuncio de los mercados, especialmente los bancos, el Banco Central, o los anuncios que se vería. No olvidemos que también esto tiene que ver con la percepción, cómo las bolsas, los mercados bursátiles juegan y actúan basado en lo que creo que puede pasar. Ahora, según su consideración, ¿ese precio puede incluso bajar más? Esto decía que depende en lo global, porque una gran diferencia. Desde Ecuador como productor y como exportador, somos productores y exportadores en cantidades de más o menos 335,000 barriles, producimos 546,000 barriles, algo así. Entonces, con 335,000 millones, digamos 335,000 barriles por día, frente a más de 100 millones de barriles por día que se consume diariamente en el mundo. Es marginal nuestra producción. Por eso es que era importante hacer esta connotación, ¿no? Desde lo local a lo global no afectamos ni impacta. Pero desde lo global a lo local sí nos pega duro. ¿Por qué? Y ahí viene una razón, y quizás ahí viene la lógica de por qué los países deben trabajar con una visión de largo plazo. Los gobiernos no pueden venir a inaugurar una política pública para los gobiernos de turno. ¿Por qué? Porque esto nos lleva a estos momentos cíclicos y a los efectos externos de mercado que nos puede afectar, como una guerra, como un tema de pandemia viral o como un tema de pánico en el mercado, por cualquier razón, ¿no? Entonces, estas alarmas externas que afectan los mercados a productores y que son de alguna manera dependientes y que debemos mucho a cómo nos perciben desde fuera, como país incluso, tenemos otro factor como caso riesgo país, entonces sí afecta, sí impacta, porque estos 335,000 barriles, si los hubiésemos triplicado, si los hubiésemos duplicado, no ahora, tiempo atrás, ahí otra vez voy a volver a lo que quería plantear, esta necesidad de generar políticas de Estado, esta necesidad de concertar entre las industrias, el gobierno, los sectores políticos, sociales, quienes se oponen incluso al desarrollo de estos recursos, entendiendo que el Ecuador necesita llegar a mínimos acuerdos en una agenda de 20, 30, 40 años. Esto es lo que ha llevado a grandes países a industrializarse, a ser productivos, competitivos, caso puntual. Corea del Sur, caso puntual Israel, caso puntual tiene la misma Noruega. Entonces, cuando diseñamos una visión de largo plazo, los gobiernos tienen que ser ejecutores de esa política de Estado de largo plazo. Es decir, las autopistas tienen que terminarse, ya sea en 1 o 5 gobiernos, pero tienen que terminarse el tiempo que está planificado. Ahora, el Ecuador, ingeniero López, tiene un problema adicional que no tienen los otros países, y es el hecho de que maneja una moneda extranjera. Los otros países pueden un poco enfrentar la caída del precio del petróleo con devaluaciones, por ejemplo, que no podemos hacer nosotros. Esto es bueno y es malo. Por un lado, hay estas facilidades macroeconómicas donde pueden movilizar, de alguna manera, estas decisiones vía devaluación, estimular las exportaciones, etcétera. Yo creo que por un lado es bueno, genera mayor capacidad de empleo, genera mayor capacidad de producción, pero por otro lado también vivimos ya experiencias y realidades donde también permite el juego de la devaluación permanente, y entonces vivimos en una economía que no permite crecer, que no permite tomar decisiones de largo plazo, porque todo el mundo está preocupado sobre la volatilidad de una moneda, o la debilidad en cuanto a las decisiones que pueden tomar los gobiernos de turno dependiendo de la necesidad de recursos. Emitir moneda es muy simple. El costo es alto. Ahora, ingeniero López, nosotros tenemos un compromiso financiero con China que nos entregó recursos en contra de una preventa petrolera, una entrega directa de petróleo a China. Si China ahora no está demandando al menos 3 de los 14 millones que demanda para su funcionamiento energético, ¿no será que esto momentáneamente le libera al Ecuador de esta responsabilidad con China y puede direccionar o redireccionar su petróleo a otras partes del mercado? De lo que yo entiendo, este contrato tiene unas particularidades en cuanto a quién es el dueño. En este caso, China sabe cómo dispone de ese crudo. No necesariamente este crudo, entiendo, está llegando a China, puede moverse aquí mismo en el Pacífico. En el Pacífico, o moverse a los destinos que crea que es estratégico para ellos, ¿no? Negociar en otros mercados. Entiendo que estas condiciones no están atadas a que el crudo va directamente a China, y es lo que muchos quizás no conocemos de cerca, cuál es este acuerdo o el contrato, cuáles sus implicaciones. Pero yendo de manera muy general, no nos basemos en eso.
Basémonos, esto simplemente es la coyuntura que nos toca vivir. ¿A qué quiero siempre invitar a reflexionar? Es que tenemos que pensar de aquí en adelante que es hora de ponerse en la mesa todos estos actores a diseñar una verdadera política de Estado en uno de los sectores claves de la economía. Por supuesto sería fenomenal en todas las áreas, pero sí en los sectores claves de la economía, para que no vivamos estos altos y bajos de precios cíclicos de mercado externo, donde nos puede afectar. Y por otro lado, si yo tengo una crisis de impacto de precios en este momento, vía volumen, pueda yo compensar estas caídas de precio. Entonces, si el Ecuador en el año 2005, que tenía una meta con una política de Estado diseñada en aquella época para llegar a 1 millón de barriles del 2012, nosotros hoy, imagínense que habría sido para la economía ecuatoriana tener 800.000 barriles de promedio de producción. Es decir, habríamos compensado vía volumen la caída de precios. Penosamente, este es un sector sensible y este es un sector que debe entenderse donde los inversionistas no ven atractivo si no generas mecanismos que atraigan la inversión. Estímulos fiscales en cuanto a las condiciones macroeconómicas, estabilidad política, una serie de factores, porque estos proyectos normalmente tardan entre 4 o 5 años, proyectos de exploración y desarrollo de nuevas áreas, en ejecutarse. Entonces, la decisión que tomemos ahora le va recién, si tomamos esta decisión de apertura, de atraer a grandes inversiones, ¿cuándo lo vamos a ver? Quizás el 2023, el 2024. Entonces, allí es donde nace esta necesidad. No por eso vamos a decir, no vamos a hacer nada este año y no este gobierno, sino el que venga. No, esto es lo que quiero decir. Ahora, ¿qué debería hacer Ecuador que tenía planificado aumentar la producción, crecer en el número de barriles día? Y con esto que usted hace un momento decía que justamente la OPEP está pidiendo el recorte de la producción de los países de petróleo, ¿qué debería hacer entonces Ecuador? ¿Debería seguir esta línea? Porque obviamente es parte su responsabilidad como país productor de petróleo, ¿o debería salirse de lo que solicita la OPEP y seguir con los planes que teníamos de aumentar la producción? Afortunadamente, María Carmen, el gobierno recientemente, el ministro José Augusto ya resolvió salir. Ya resolvió y decidieron salir a partir de enero. Enhorabuena, creo yo. Pero independientemente de eso. No le conviene. Es que no le conviene. Al Ecuador le interesa en este momento, necesita incrementar la producción vía los campos actuales en producción, vía nuevas licitaciones de campos pequeños, que entiendo la intracampos de una nueva fase que mencionó el ministro José Augusto, que va a licitar prontamente, y vía el desarrollo de nuevas áreas, porque el Ecuador tiene un 60% de territorio no explorado. Es decir, en cuanto a reservas y capacidad de producción, el Ecuador tiene realmente para duplicar. Hay que crear los mecanismos necesarios y también tomar una definición. Y tiene que ir con vistas a eso. Por ejemplo, claro, debería decidir el gobierno si le da o no más recursos a Petroamazonas para que produzca más, para incrementar la producción de parte o en el área de que le corresponde al Estado, que es administrado por Petroamazonas. O si la decisión es ya no más inversión a través del estatal, las empresas privadas, escogitando las mejores empresas con buenas prácticas, tecnología, que sean empresas con responsabilidad social muy fuertes, con valores, con transparencia, con ética, que permitan el desarrollo y incremento productivo desde lo local. Es decir, si traes inversión, tiene que ser una inversión seria, una inversión que dinamice la economía, una inversión que no contamina, una inversión que cuida el ecosistema, que usa las mejores prácticas. Esto es lo que debemos hacer. Este es su rol del Estado, si es la decisión. Yo no hago como Estado, pero quiero que haga un privado porque no tengo los recursos. Listo, escojamos bien a los socios que van a venir. La pregunta es, ingeniero, ¿cuánto tiempo puede soportar el Ecuador una situación como la que ya está atravesando? Más o menos son $3 por debajo de lo presupuestado que está recibiendo por cada barril de crudo. Si usted dice que son 335,000 barriles, estamos hablando de $1 millón más o menos, sí, por cada dólar. No, si multiplicamos los 335,000 por los $3, perdón, por los $3. Exactamente. Lo que quisiera más es concentrar es, la solución no es una solución mágica, lamentablemente no es un tema. ¿Qué decisión va a tomar? Hay una decisión en camino que es la eliminación de subsidios, pero entiendo que se está construyendo en base a lo que corresponde, a un acuerdo social, a un pacto social sobre por qué eliminar los subsidios, porque efectivamente hay un problema de caja real y el beneficiario no es el ciudadano realmente, es alguien que está beneficiándose de esto. Esto es real.
Y creo que socializado, bien manejado, por ahí tendría una fuente. Y ahora más que nunca se va a hacer necesario. Hoy más que nunca yo creo que los sectores sociales, las comunidades, los sectores, todos los sectores y los actores que inicialmente notaron que no estaban satisfechos o contentos o de acuerdo con la decisión, deberíamos sentarnos. Pues, si no ponemos los números en blanco y rojo, como es azul y rojo, no vemos cuáles son las buenas notas y las malas notas para que todos hagamos un esfuerzo. Yo baso mucho en el diálogo, en la concertación. Yo creo, por ejemplo, el caso de España, en la misma crisis, cuando hay esta transición de modelo de gobierno, hay el pacto de Moncloa que se llama, ¿por qué no hacer un pacto de Moncloa a la ecuatoriana? Es decir, ¿por qué no nos ponemos de acuerdo en 3 puntos básicos y actuamos con toda esta responsabilidad y la corresponsabilidad y mirando de que esta agenda no puede ser modificada porque es interés para el país, para sus ciudadanos, no para el partido de turno o el líder político de turno, es para el interés nacional. Pues bien, ahí tienen ustedes, amigos oyentes, es el análisis que hace el ingeniero Eduardo López, exministro de Energía, hoy empresario de la industria petrolera. La preocupación que genera esta crisis sanitaria mundial en la economía mundial y en la economía ecuatoriana en particular, con el precio del barril de petróleo por debajo de lo que se presupuestó para este año. Ingeniero López, muchas gracias por habernos atendido. Muy amables por su tiempo y realmente me encanta poder saludarlos y saludar a los radioescuchas. Siempre muy preocupado de cómo construir un Ecuador más productivo, más justo, más inclusivo, obviamente más competitivo. Muchas gracias nuevamente. Esto es Notimundo, amigos, siempre bien informados. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida.